Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tanto, a la tertulia semanal de The Objective. Aquí estamos una vez más y bueno, y esta semana no sé cómo calificarla, pero realmente podríamos hablar de semana fantástica, no sé si del gobierno, de la corrupción, de Pedro Sánchez o de qué, pero hemos tenido un poco de todo. La semana comenzó con la declaración ante el juez del señor Juan Carlos Barrabés, ya saben, el empresario, socio, amigo de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, el socio fundamental y el empresario Barrabés que se ha beneficiado, sobre todo desde el año 20 hasta aquí, de cuantiosos contratos, creo recordar que hasta 53 de 8 ministerios diferentes, por un importe de más de 20 millones de euros. Y todo gracias a sus relaciones o a su amistad con la señora Begoña Gómez. Nosotros en The Objective habíamos publicado de forma exclusiva en el mes de abril que el señor Barrabés había ido a la Moncloa a celebrar reuniones no solo con Begoña Gómez, que era teóricamente su amiga, sino con el propio Pedro Sánchez y con la participación en esas reuniones también de Manuel de la Rocha, el responsable de los fondos europeos dentro de la oficina del presidente del gobierno. Bueno, pues esta semana, este lunes, el señor Barrabés ha ratificado en sede judicial ante el juez Peinado que efectivamente esas reuniones se produjeron. Ha dicho que fue a la Moncloa 4 o 5 veces, no recuerda bien exactamente cuántas, y que al menos en 2 participó el propio presidente del gobierno y también el señor Manuel de la Rocha, que es justo lo que nosotros habíamos publicado allá por el mes de abril. Por tanto, desde mi punto de vista, esto ya es un salto cualitativo en este asunto porque deja de ser el caso Begoña Gómez. Begoña Gómez hasta ahora, bueno, sabíamos que había terciado, que había intermediado entre empresarios y el gobierno para que estos empresarios pudieran obtener contratos, pero ahora ya está la participación activa del presidente del gobierno en esas reuniones y de incluso el responsable de los fondos europeos, que en buena medida están detrás de todos esos contratos o de algunos de ellos de los que ha recibido el señor Barrabés. Por tanto, yo creo que ahora ya estamos en el caso Pedro Sánchez. Sinceramente, lo digo, para mí esto es un salto cualitativo muy, muy, muy importante y no sé cómo va a evolucionar la instrucción judicial, pero sinceramente creo que en este punto ya es la hora, es el momento de al menos llamar a declarar. Para empezar, al señor Manuel de la Rocha, que bueno, pues tendrá que aclarar exactamente de qué se habló en esas reuniones y luego en algún momento habrá que llamar a declarar al señor Pedro Sánchez porque él es presidente del gobierno, Y hay que recordar algo también que es fundamental, que yo creo que muchas veces se nos olvida. Esto se parece cada día más al caso Nos. ¿Se acuerdan ustedes del caso Nos? Ese caso según el cual Iñaki Urdangarín se beneficiaba a través del Instituto Nos, que tenía con su socio Diego Torres, se beneficiaba de los contratos que conseguía de diferentes administraciones públicas, fundamentalmente del Partido Popular, gracias a que abusaba de sus vínculos con la Casa Real. En ese caso Nos, por el que fueron condenados finalmente Diego Torres e Iñaki Urdangarín, estuvieron durante buena parte del mismo imputados políticos, por ejemplo, como el señor Paco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, o la señora Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Y estuvieron imputados porque, entre otras cosas, teóricamente habían asistido a una reunión en la Zarzuela para hablar de estas cosas, de estos negocios. Y eran reuniones donde estaban, teóricamente, Urdangarín, Diego Torres, el señor Paco Camps, Rita Barberá. Por cierto, en esas reuniones no estaba el rey. Sin embargo, aquí ya tenemos que en sede judicial una de las personas implicadas reconoce haber asistido en la Moncloa a reuniones con el presidente del gobierno y con el encargado de repartir los fondos europeos, y nadie está pidiendo ni siquiera llamar a declarar a nadie. Es decir, por ejemplo, la Fiscalía, que en el caso Nos fue la primera que pidió la imputación de Camps y de Barberá, ahora la Fiscalía está en una posición completamente contraria. La Fiscalía cree que aquí no hay nada, que es todo falso, invenciones de la prensa, y no está ni siquiera pidiendo que tomen declaración a Manuel de la Rocha o al propio presidente del gobierno. Es curioso la doble vara de medir, cuando habrá que recordar que el rey en ningún momento tuvo la capacidad o el poder suficiente como para adjudicar contratos de administraciones públicas, cosa que sí que tiene Pedro Sánchez, que sí que tiene el BOE a su disposición, que sí que tiene todos los ministerios a su disposición y que, como hemos ido contando en The Objective durante todos estos meses, bueno, pues ha tenido muchos concursos públicos
algunos con graves irregularidades que nosotros hemos contado y de los que al final se han beneficiado estos empresarios o este empresario que acudía a las reuniones en Moncloa por iniciativa de Begoña Gómez. Yo creo que esto es imperativo que se aclare. Ojalá que la instrucción judicial consiga avanzar y aclararnos exactamente si hay o no hay aquí delitos. De momento, cosas raras hay y, por supuesto, actuaciones inapropiadas e imprudentes las hay y probablemente justificativas de dimitir y de irse uno a su casa, porque esto yo creo que sería insoportable en un país normal. Pero ya saben ustedes que en España ya pasan cosas que damos por normales cuando en realidad no lo son. ¿Qué pasó también el lunes? Bueno, pues una tremenda que también les anticipamos en The Objective. Ese día publicábamos que la justicia madrileña, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, iba a trasladar el caso de Ayuso al Tribunal Supremo para que imputase al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y efectivamente, a lo largo del lunes se produjo esa noticia. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que hay indicios suficientes para imputar al señor Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, cuando, ya saben ustedes, filtró datos particulares de una investigación de un particular, en este caso el novio de Isabel Díaz Ayuso, y en los próximos días veremos qué decide el Tribunal Supremo, pero tiene toda la pinta de que al final van a imputar al fiscal general del Estado, fíjense ustedes, y el fiscal no tiene pinta de que vaya a dimitir y el gobierno también ha dicho que confía plenamente en él. El martes tuvimos también otra tremenda, que fue la decisión ya definitiva, la guinda del Tribunal Constitucional respecto al caso ERE. Ya saben ustedes que durante la semana pasada estuvieron perdonando, amnistiando, rebajando las penas a todos los condenados por el caso ERE en Andalucía, y finalmente el martes pues les llegó el turno a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, que gracias a la decisión del Tribunal Constitucional, que trabaja, digamos, a favor de obra del Partido Socialista, pues van a librarse de la cárcel, y por tanto, al final, conclusión del caso ERE, pues que hubo corrupción, lo dijeron los tribunales, fundamentalmente el Tribunal Supremo, pero aquí nadie va a ir a la cárcel porque el Constitucional ha movido adecuadamente las condenas para que ninguno tenga que pasar sus días en la cárcel. El miércoles tuvimos la gran sesión esta en el Congreso que Sánchez nos había dicho que iba a ser la repera sobre las medidas de regeneración democrática, llama él. Ahí no hubo nada de nada, luego hablaremos de esto con Ketty Garat, pero lo que sí supimos al final de la mañana es que la Universidad Complutense ha trasladado al juez Peinado un documento en el que le dice que investigue a Begoña Gómez por presunto delito de apropiación indebida porque han hallado indicios de delito en sus actuaciones, fundamentalmente a la hora de apropiarse de licencias y de cosas que no le correspondían. Es decir, que ya no estamos ante invenciones de la prensa, ya no estamos ante denuncias en los tribunales de organizaciones ultraderechistas, ahora estamos directamente con la mayor universidad de España presentando un documento de sus servicios jurídicos ante los tribunales diciendo que hay indicios de delito en la actuación de la esposa del presidente del gobierno, que es tremendo. No sé, en realidad, cómo no, de verdad, hay más escándalo en España estos días. Y luego, evidentemente, ya saben ustedes que también vamos a tener, yo estoy hablando hoy jueves, pero ya saben ustedes que el viernes se espera la comparecencia ante el juez de nuevo de Begoña Gómez. El otro día quedó aplazada la comparecencia porque teóricamente no había sido informada de los delitos que se le imputan. Y ahora pues acudirá de nuevo a declarar. Veremos hasta qué punto declara o se acoge a su derecho de no hacerlo, pero en cualquier caso ya saben ustedes que tiene una cita de nuevo con la justicia y con ella irán también algunos altos cargos de la Complutense para aclarar exactamente todo lo que puedan sobre sus relaciones con la esposa del presidente del gobierno. Por supuesto, en el programa de hoy les vamos a hablar de todo esto. Primero con Ketty Garat para hablar sobre todo del pleno del otro día en el Congreso de los Diputados y de este plan de regeneración. Después hablaremos con Teresa Gómez para que nos hable del caso Begoña Gómez y sobre todo de la Universidad Complutense y de todas estas novedades del caso. Hablaremos del señor Barrabés,
y de sus reuniones en Moncloa con quien dio la noticia, que es Javier Leal. Y finalmente les tengo reservada una pequeña guinda, pero eso lo verán al final del programa. No se lo pierdan, porque como siempre va a ser extraordinario. Bueno, pues tenemos ya aquí a Ketty Garat. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? Yo muy bien. A ver, esta semana teníamos prevista la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Gran expectación y, como siempre, y como dice el refrán, ¿no? Como es vísperas de mucho, días de nada, ¿no? O algo por el estilo. Perdónenme ustedes si no lo he dicho bien. O parió un ratón, también dice el refrán. Bueno, también, efectivamente. En cualquier caso, desde mi punto de vista, no hubo nada de nada. Es decir, puras palabras huecas, buenos propósitos. Es verdad que él es un especialista en poner buenas caras y en hablar con bonitas palabras que sabe que van a gustar fuera de España, sobre todo, para no parecer lo que es. Y en realidad no nos contó nada. Es decir, habla de un supuesto plan de regeneración democrática, pero aquí no hemos visto nada, no sabemos qué hay. Intuimos lo que pueda llegar a ver, pero en realidad a mí me da la sensación de que lo que está es intentando crear el clima de que los medios mentimos, de que cualquier información que sale crítica contra el gobierno no hay que creerla, y que, por supuestísimo, a los pseudomedios esos que él llama ni hay que financiarlos ni hay que leerlos. Básicamente este es un poco mi resumen, pero no sé tú cómo lo ves, cómo lo viste, por cierto. Yo lo vi bastante mal, la verdad, en contra de lo que decían lógicamente los asesores o los miembros del Palacio de la Moncloa. La verdad es que vi a un presidente bastante con poco músculo en relación a algo en lo que hasta ahora siempre ha sido, o casi siempre, muy infalible el Partido Socialista y el Gobierno, que es la puesta en escena, la generación precisamente de un relato, de una expectativa, de una tensión informativa, de dominar el debate público y de seguir esta norma no escrita y escrita de la política de quien fija el marco gana el debate. Ni fijó el marco ni ganó el debate y se le veía bastante fuera básicamente de la iniciativa parlamentaria que suele dominar a la perfección el gobierno. Y el mejor termómetro siempre en esto son los socios. Los socios son los que marcan realmente cómo de bien ha salido, cómo de mal ha salido una sesión parlamentaria. El ver a Gabriel Rufián hablando de tomadura de pelo, a Yone Belarra hablando de papel mojado, a el PNV diciendo, pues en este tema hay que tener cuidado y hay que hilar muy fino, mejor no hilar nada para no meter la pata, esto ya lo añado yo, esto último, yo creo que es muy elocuente. Si ya encima sumamos otras cuestiones añadidas al debate de la prensa, como es precisamente la cuestión relativa a Begoña Gómez, y que el gobierno había ideado, había pensado esta comparecencia a finales del mes de junio, principios del mes de julio, con la intención de que cuadraran los tiempos y alinearan los planetas y que Begoña Gómez ya viera archivada su causa porque tenía que declarar el día 5 de julio y no el 19, como va a ocurrir este mismo viernes. Pues claro, verse que sigue la investigación sobre Begoña Gómez, que encima en esa misma comparecencia que estaba pensada para mayor loa y para la pompa de la estrategia gubernamental, sirva para que la Universidad Complutense de Madrid le pida al juez que investigue por un nuevo delito de apropiación indebida a Begoña Gómez por el software de la Complutense, ya yo creo que es la cuadratura del círculo. Yo creo que la convocatoria, la comparecencia en el Congreso ha salido mal, se le ha visto sin músculo al presidente, fuera de juego, sin tensión ni informativa ni de otro tipo. El plan de acción no en vano de regeneración democrática ni tiene acción ni tiene concreción alguna. Y si encima, insisto, sumamos toda la cuestión relativa y que cada vez asedia y apremia y aprieta con más fuerza al gobierno de la investigación judicial de Begoña Gómez, yo creo que ha sido un pan con unas tortas, por seguir con el refranero con el que tú empezabas. No, porque es que, claro, estos planes ya nos los dijo Sánchez cuando volvió de sus 5 días de reflexión, ¿no? Vino con la conclusión de que iba a salvarnos a todos, que estaba la democracia en juego y que había que actuar, hacer algo para librarse de esos pseudomedios. Bueno, desde abril hasta ahora han pasado unas cuantas semanas y no vemos nada.
da la impresión de que ya lo deja para otoño, pero como tú bien decías ahora, a tenor de lo que han dicho sus propios socios en el Parlamento, es que parece que no va a tener mayoría suficiente para sacar nada. Es decir, que es que aunque presente alguna proposición, que no lo niego, que pueda hacerlo, pero es que no parece que, por ejemplo, el PNV vaya a tragársela sin más, porque, claro, aquí lo que hay que decirle a los oyentes es que fundamentalmente lo único que puede así regular o cambiar Sánchez de una manera un poco, en fin, buscando hacer un poco de daño a algunos medios, que tampoco haría mucho daño, pero bueno, él lo que puede hacer es intentar regular la publicidad institucional que las comunidades autónomas le dan a ciertos medios, ¿no? Porque él dice que aquí el problema es que el PP financia a través de las comunidades autónomas a ciertos pseudomedios. Bueno, claro, si el gobierno se pone a regular el dinero que dan las comunidades autónomas a los medios de comunicación, ya está entrando en un tema muy complejo porque, claro, el PNV es el que gobierna en el País Vasco. Y el PNV, lógicamente, quiere tener libertad absoluta para distribuir su campaña publicitaria a quien le dé la gana. Y en Cataluña lo mismo. En Cataluña gobiernan los independentistas y tienen sus medios de comunicación afines y, por supuesto, que no van a tolerar ni mucho menos que le diga a alguien en Madrid: a este sí le tienes que dar dinero, a este no le puedes dar dinero. Entonces, claro, no da la sensación de que vaya a poder tener una mayoría suficiente para aprobar algo que realmente suponga un cambio. Y luego todo lo demás es pura bazofia ideológica y casi me atrevería a decir propagandística, porque en realidad todo lo que él dice es mentira. Es que, claro, él miente muchísimo. Dice, no, hay que mejorar la transparencia. Oiga, pero si es que es usted el gobierno más opaco de la historia. Si es que el portal de la transparencia nos da los datos cada año y este es el gobierno que menos transparente es, con datos, con cifras. Y luego dice, no, hay que dejar de que las comunidades del PP no pueden subvencionar a los medios. Pero oiga, pero si usted es el gobierno que más gasta en medios de comunicación de la historia de España, si es que usted tiene pagados a un montón de medios y encima el otro día en el debate se saca un nuevo fondo de 100 millones de euros para pagárselo a sus amiguetes. O sea, es que es todo un descaro. No sé cómo lo ves, Ketty, pero vamos, yo lo veo todo que al final se va a quedar en nada. Es decir, es puro relato, que es lo que le gusta a él, establecer relatos para que la gente más o menos se vaya quedando con la idea de que los medios son malos y de que publican mentiras, pero en realidad luego no va a poder hacer nada. Yo es que, fíjate, creo que sin que sirva de precedente utilicemos a Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, como gurú de The Objective, con una frase que resume a la perfección las 6 horas y media de debate el otro día en el Congreso de los Diputados. 3 meses y 5 días después de su reflexión, ¿qué ha venido usted a hacer aquí? Claro, correcto. Y él añadió, esto es una tomadura de pelo, yo esa parte no la haré mía, pero desde luego que parió un ratón, porque efectivamente el gobierno parece que no tiene plan. No tiene plan y está rellenando el hueco, rellenando el vacío. Entreteniéndonos. Estirando el chicle. Porque además se da la paradoja de que no puede aprobar nada más. Es decir, es que no tiene nada más. Y que encima, para rellenar el hueco, el líder de un partido político anuncie 100 millones de euros para acabar con el control que tienen los partidos políticos sobre los medios de comunicación, ya es kafkiano absolutamente. Es peor todavía, Ketty, porque el fondo es, o sea, dice, voy a dar 100 millones para ayudar a la digitalización de los medios. Pero, oiga, pero que estamos en 2024, que es que los medios ya son digitales todos. ¿Pero esto qué es? ¿Usted qué me quiere decir? ¿Que es que usted le va a dar dinero a la prensa tradicional? ¿Para qué? ¿Para inflarla todavía más? ¿Ayudarla a atravesar esos problemas financieros que tienen, que están todos quebrados? Y de rebote perjudicar a los digitales 100%, que ya son digitales y que por tanto no van a recibir el fondo de 100 millones, porque ¿para qué le van a dar fondo de digitalización a medios como The Objective que ya son digitales? Bueno, a nosotros no nos van a dar nada porque cobramos ya cero. Vamos, The Objective, lo repito aquí siempre, 0 euros del gobierno de España y 0 euros de todas las empresas públicas dependientes del gobierno de España. Ahí lo tienen ustedes. Y pese a ello sobrevivimos, afortunadamente. Que se aclare, ¿no? Que se aclare si está con el mundo analógico o con el mundo digital. No, él está con quien le aplauda. Claro. Con quien le aplauda. Cuando él empieza precisamente a hablar de pseudomedios, antes de pseudomedios, primero habló de páginas web. ¿Te acuerdas que decía? Sí. Una página web, y lo decía con desdén o con, no sé, página web el gobierno, el Palacio de la Moncloa tiene página web, el PSOE tiene página web. Después de hablar de páginas web, habló de digitales, en ese tono condescendiente,
y agresivo, ¿no? Con los digitales, en ese tono condescendiente. Luego ya habló de pseudomedios digitales, de páginas de bulos, con lo cual que se aclare si está a favor o en contra de los digitales o lo que quiere es digitalizar el mundo digital que ya está digitalizado, por completar con el trabalenguas. Yo desde luego veo que ahora mismo el gobierno está en un impasse, no se sabe si es un paso atrás para tomar impulso, pero desde luego a los socios no les ha gustado un pelo. Respondiendo directamente a tu pregunta, nosotros publicamos hace unas semanas una información en la que decían que los socios, cuidado, que en ese terreno esto es muy complicado, ahí no nos podemos meter, porque donde tenían la expectativa era precisamente en la reforma de la justicia, que ya contamos que estaba hecha, que estaba hablada, que es verdad que era el plan B, y cuando se ha generado o se ha pactado el plan A con el Partido Popular, la renovación de los miembros del CGPJ, que se van a votar de manera definitiva el 23 y el 31 en el Congreso y en el Senado, pues no les ha gustado un pelo y se han quedado efectivamente con unas expectativas frustradas y sobre todo con más dudas que nunca sobre el devenir de la legislatura y el futuro de la legislatura. Eso es lo que te iba a preguntar para terminar, porque tú has escrito una noticia esta semana muy interesante, y es que a raíz de este pleno y a raíz de las intervenciones de sus socios, fundamentalmente el PNV, tú has contado que ya en el Partido Socialista empieza a cundir el pánico respecto a lo que pueda durar esta legislatura. ¿Esto quiere decir, Ketty, que podemos de verdad vislumbrar algún tipo de acuerdo algún día entre el PNV y el Partido Popular? Porque dicen algunos, no sé si con cierto optimismo, pero bueno, dicen algunos que la ruptura PP-Vox podría facilitar ese acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el PP. Hay que recordarle a los oyentes que si el PNV decide, mañana mismo hay una moción de censura y cae el gobierno de España. Entonces, ¿tú crees de verdad que podría el PNV virar en algún momento y dejar tirado a Sánchez? Yo creo que es prematuro hablar de ese movimiento en estos momentos, pero desde luego nuestro trabajo también como cronistas parlamentarios es poner el termómetro, poner el oído, medir el aplausómetro y ver los movimientos y los virajes que se están produciendo. Y el viraje discursivo esta semana de Aitor Esteban es muy interesante, muy interesante. Que Aitor Esteban por primera vez reproche al presidente del gobierno que su mujer no ha actuado bien y que diga estas cosas hay que decirlas, que no se deben hacer, que es una cuestión estética y ética, que puede que no tenga trascendencia penal o jurídica, pero que es muy importante reconocer que hay comportamientos que deben de estar ilustrados o inspirados por la ética y por las cosas de sentido común, decía Aitor Esteban. A mí me parece de una importancia superlativa, porque se alinea con el discurso de PP y Vox, y hasta ahora veíamos dos bloques de legislatura muy bien diferenciados, y por primera vez el salto cualitativo en esta legislatura es este debate parlamentario, el primero que se produce precisamente, como bien dices, después de la ruptura de PP y Vox en 5 comunidades autónomas, y que se produzca justo ese cambio, ese giro discursivo en este momento es relevante. ¿Hasta dónde llegará? No lo sé, pero desde luego en el Partido Socialista, en el gobierno no tanto, pero en el Partido Socialista sí que han acusado recibo y han empezado a ver con cierta inquietud los movimientos de un PNV que está empezando a virar, y de unos socios que están cabreados porque se han visto frustradas sus expectativas sobre la reforma de los medios y de la justicia. Y esto es muy relevante en un contexto en el que no sabemos si va a haber pacto o no en Cataluña, que de manera concatenada conlleva o no que haya aprobación de presupuestos en España, y si no hay investidura de ella y si no hay presupuestos a finales de diciembre y continúan estos giros discursivos, la cuestión se antoja harto difícil para el futuro de la legislatura. Pues muy bien, se lo iremos contando aquí. Muchas gracias, Ketty, y hasta la próxima. Bueno, ya tenemos aquí a Teresa Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tenemos que hablar del caso Begoña Gómez. Acabamos de hablar con Ketty de cómo esta semana en el Congreso ha comparecido Pedro Sánchez para explicar sus planes. Y curiosamente, en mitad de la sesión, supimos que la Universidad Complutense le ha mandado un documento de sus servicios jurídicos al juez Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez,
diciéndole que investigue también a la esposa del presidente por un presunto delito de apropiación indebida, porque han hallado indicios de delito. Claro, esto fue un auténtico bombazo, porque hasta ahora estaban investigando a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y por, corrígeme si me equivoco, el otro delito era tráfico de influencias. Eso es. O sea, era tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ahora la Complutense pide también apropiación indebida, que suena fatal, porque claro, apropiación indebida es que te has quedado con algo que no era tuyo. Y con los recursos públicos, Eso es. Entonces, exactamente cuéntanos a qué se debe esta apropiación indebida, es decir, ¿qué le atribuye la Complutense o qué se sospecha que se ha apropiado Begoña Gómez? Pues lo que la Complutense inicia una investigación interna y descubre que efectivamente ella se ha apropiado del software que las empresas realizan para la cátedra. Por lo tanto, era propiedad de la Universidad Complutense y nunca de Begoña Gómez, a pesar de que ella lo registra a su nombre y se lo queda para ella, ¿no? Este software se hizo para una universidad pública y ella se apropió de estos recursos de la propia universidad. Y lo que le dice la Universidad Complutense, que además hay que detallar que a raíz de este informe el juez tiene que decidir si le tiene o no como perjudicado en la causa, si debe estar o no personado. Por eso es también bastante importante, ¿no? Porque la Universidad Complutense como persona jurídica podría también estar en la causa que hasta el momento el juez se lo había rechazado. Entonces lo que le dice la Complutense es: hemos estado investigando, nosotros ya no podemos seguir con esta investigación porque no tenemos los recursos suficientes, entonces derivamos este informe, pues en este caso a su señoría, para que investigue este delito. ¿Y por qué lo hace así la UCM? Porque la UCM sabe que si la UCO llega a esa investigación por sí, al final la Complutense podría estar también imputada, podría haber incurrido, ¿no?, en un delito como empresa, como persona jurídica por omisión, ¿no?, por no haber perseguido el delito. Entonces, yo creo que la Complutense también lo hace para salvarse y para decir curarse no, en salud, ¿no? Digamos. Claro, y para decir no, yo he llevado a cabo la diligencia oportuna y para que nadie le pueda acusar de haber menoscabado en este caso los intereses y los recursos públicos, efectivamente, ¿no? Oye, pero en ese documento que le entrega la Complutense al juez dicen algo que me parece también muy curioso, y es que no han podido investigar más porque no han obtenido colaboración de los actores. Es decir, ¿pero aquí qué ha pasado? ¿Que le han llamado a Begoña y Begoña ha dicho que no? Bueno, ¿Cómo puede ser que nadie colabore en esto? Es cierto que hay varios emails que sí que aparecen en este informe donde se pone en contacto con Begoña requiriéndole una serie de documentación. Begoña Gómez le dice que sí, que va a aportar esta documentación, pero lo cierto es que a fecha de 1 de julio, que es cuando ellos ya deciden o enviar ese informe al juzgado, ella no se volvió más a poner en contacto con la universidad para aportar esa información que supuestamente estaba recabando. Yo creo que ella lo que estaba dilatando lo máximo posible para que esa investigación pues no se entregase al juez antes de que ella tuviese que declarar y que por lo tanto el juez pueda preguntarle sobre este informe. Bueno, pero ya es grave también, fíjense ustedes de lo que estamos hablando. O sea, estamos diciendo que la esposa del presidente del gobierno pone trabas a una investigación abierta en una universidad pública. Es que, claro, esto lo piensas y dices, pero ¿cómo podemos llegar a esto? Es un disparate. Bueno, que es una obstrucción a una investigación, ¿no?, que están haciendo. Oye, te piden una documentación, te preguntan unas cosas y tú das largas, no contestas, obstruyes la investigación, y al final la Complutense dice, bueno, yo se lo voy a entregar al juez a ver si él consigue las respuestas. O sea, es tremendo. Así es. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Begoña Gómez, además de ser la mujer del presidente del gobierno, en este caso está actuando como una imputada en una causa judicial. Entonces, cualquier persona que presuntamente pueda ser investigada por la comisión de unos determinados delitos, como es en su caso, pues obviamente utiliza todas las posibilidades que tiene a su alcance para poder obstruir la investigación. ¿Cuándo se hace esto? Esto se hace
cuando el imputado sabe que ha cometido delito. Claro. Si no tienes nada que ocultar, por supuesto colaboras. Oye, vamos a hablar ahora de dos grandes exclusivas que tú has dado los últimos días. Una de ellas afecta también muy directamente a la Complutense, porque tú has contado cómo se produce una reunión justo 3 días antes de que Begoña Gómez declare por primera vez ante los tribunales. Se produce una reunión en el vicerrectorado de la Complutense, en donde están el vicerrector y la propia Begoña Gómez. ¿Esta reunión para qué es? O sea, ¿estaban concertando la declaración de Teresa Gómez? De Begoña Gómez, perdóname. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Por qué 3 días antes se reúnen en la Complutense? Pues claro, nosotros publicamos esto y justo a las horas nos enteramos de este informe enviado al juez. ¿Cuándo se envía este informe al juez? Este informe se envía el día 1 de julio. Ella estaba citada para ir a la universidad, según ese informe, el 4 de julio. Y se presenta inmediatamente al día siguiente de entregar ese informe, el día 2 de julio, en la universidad. Lo que nos dicen algunas fuentes consultadas por Dostoyevsky es que ella fue a esa reunión acompañada de otros miembros de la comisión mixta de su cátedra para hablar sobre la renovación o no renovación de su cátedra. Ahora lo que nos dicen otras fuentes es que es cierto que eso se trató porque iba acompañada de la comisión mixta de la cátedra, pero que también se trató este asunto. Mi pregunta es, ¿por qué ella tenía conocimiento de que la Universidad Complutense había entregado esto al juez cuando las partes personadas todavía no habían tenido acceso al mismo? Claro. Bueno, habría que apuntar a la Fiscalía, que ya sabemos de quién depende. Eso es. Creo, vamos, supongo, intuyo. Pero bueno, es un poquito anormal y sobre todo la Complutense tenía que habernos probablemente informado de esto, porque hay que recordar que el vicerrector también está citado a declarar. Es decir, ese vicerrector va a declarar el mismo día que Begoña Gómez. Eso es, mañana. Declara. El viernes 19, Coello, que es el vicerrector, va a declarar en calidad de testigo. En este caso, esto implica que tiene que contestar a todas las preguntas realizadas tanto por el fiscal como por el juez, como por las acusaciones populares, cosa que Begoña no. Begoña pues seguramente solamente responda a las preguntas de su abogado para intentar exculparse, pero tanto él como el anterior rector, vicerrector, que fue el que estuvo en el momento de la creación de la cátedra, también va a tener que investigar, que declarar, y a nosotros lo que nos dicen es que bueno, que esta persona sí que tiene pruebas que podrían implicar al rector. Bueno, tremendo. A ver, último asunto. Has publicado también, con gran éxito de público, cómo Begoña Gómez durante la cátedra pasaba gastos de representación a la Complutense. Es decir, pasaba en concreto comidas de restaurantes. Es verdad que no eran unos importes acumuladamente cuantiosos, pero sí llama la atención que a veces eran restaurantes con menú degustación y tal, 160 euros que he visto en alguna factura y tal. Sí. Oye, esto no es normal. Vamos, yo soy profesor en la Complutense y tengo que decir que yo cobro por hora muchísimo menos que lo que se gastaba esta señora en los menús de sus restaurantes. A mí nadie me paga las comidas en la Complutense, pero no sé si es una conducta habitual o no que te paguen las comidas, pero en cualquier caso llama mucho la atención que la esposa del presidente del gobierno pase facturas en restaurantes japoneses y tal a la Complutense, que es una universidad pública que además se caracteriza por su austeridad. O sea, es que realmente los que trabajamos allí sabemos que es un sitio, hombre, donde en realidad es todo, en fin, muy austero, porque la prioridad es ahorrar costes y que la educación, pues sí, sea buena, pero no se gaste el dinero en comilonas. En fin, es una cosa muy extraña, pero bueno, que no sé si tienes que contarnos algo al respecto. Sí, como bien decías, algunas de las facturas oscilan alrededor de los casi 170 euros, 166 euros, y son comidas incluso de menú degustación. A mí lo que me dicen fuentes de la universidad es que esto, bueno, si lo justificas, si se certifica que efectivamente a raíz de esa comida has conseguido pues un posible
una empresa que vaya a publicitar o que vaya a invertir dinero en la cátedra, si se justifica de esa manera, pues es cierto que se podrían girar las facturas, ¿no? Pero también es verdad que esas facturas que se giran no están totalmente, y valga la redundancia, justificadas, ¿no? Porque la Complutense no sabe con quién ha comido Begoña Gómez, no sabe si ha comido con alguien de su círculo personal o si ha comido con un empresario que luego va a invertir en su cátedra. Por lo tanto, es cierto que a mí las fuentes consultadas por Deutsche Bank nos dicen que eso está poco regulado y que bueno, lo que se intentan es pasar el mínimo número de facturas posible y sobre todo justificar con quién te has reunido, cosa que ella pues parece ser que no lo ha justificado. Y luego había otro tipo de facturas también, se han publicado facturas de todo tipo, incluso nosotros los próximos días también vamos a informarles de algunas facturas que pagaba la Complutense, ¿no?, a empresas terceras. O sea, todo eso va a haber que aclararlo, porque habrá que ver exactamente si esos servicios se han prestado, para qué se prestaban esos servicios y finalmente y el destino del dinero de esos servicios y de esas facturas, ¿no? Claro, si hubo una contraprestación o no, o si algunas facturas pudiesen estar o no infladas. Bueno, pues todo esto se lo iremos contando en próximas semanas y por supuesto lo hará también Teresa, que no Begoña Gómez. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, y ahora ya estamos con Javier Leal. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Javier Leal, aquí donde le ven, es un tipo muy discreto, nunca llama la atención, no es un tipo muy famoso, pero claro, es autor de grandes exclusivas en este periódico, en The Objective. Y el 8 de abril tituló su noticia y titulamos la apertura del periódico de ese día. Begoña Gómez montó una cita entre Barrabés y Sánchez para hablar de los fondos europeos. Subtítulo: la reunión se produjo en 2020 en el Palacio de la Moncloa y también asistió el asesor Manuel de la Rocha, que es precisamente el encargado de controlar los fondos europeos. Y en esta información Javier Leal hablaba de dos reuniones en Moncloa. Decía Leal que en una Sánchez con de la Rocha, Begoña y Barrabés, y en otra ya supuestamente ya sin Sánchez. Bueno, pues a esta noticia del 8 de abril nadie le prestó mucha atención, como por otra parte saben ustedes que es lo habitual, publica The Objective, los demás hacen como que no pasa nada. Pero es que resulta que este lunes, en sede judicial, estaba citado Juan Carlos Barrabés. Y por videoconferencia, el juez le ha preguntado: oiga, ¿usted ha estado en la Moncloa? Y resulta que el señor Barrabés pues ha dicho la verdad. Ha dicho la verdad, sorprendentemente, pero ha dicho la verdad. Y ha dicho que estuvo varias veces. Javier, ¿cuántas veces ha dicho que estuvo en la Moncloa? Porque ya me he perdido, la verdad. Sí, es que me han dicho como 4 o 5 veces, al final es lo que han dicho, que si estaba también Begoña Gómez. Bueno, es que claro, ¿qué ocurre? Que como no tenemos la declaración en vídeo todavía, ya la tendremos, señores, no se preocupen que tendremos la declaración en vídeo. De momento sabemos lo que nos hemos ido enterando a través de las partes que estaban dentro de la sala. De un lado y de otro, porque tú lees unos medios y te dicen una cosa, lees otros medios y te dicen otra cosa. Pero más o menos, nosotros, una vez atados todos los cabos, ¿cuántas reuniones más o menos ha confesado Barrabés? 4 o 5 es lo que ha confesado. 4 o 5 ha dicho. ¿Y de esas cuántas con Sánchez? Una. Y varias con Manuel de la Rocha. Eso. Solo que algunos medios dicen que ni una, que se lo encontró por el pasillo y lo saludó. Pero pero eso no lo dice Barrabés en sede judicial. No. Es decir, en sede judicial, Barrabés está admitiendo que no solo hablaba con Begoña Gómez de un montón de cosas, sino que en algún momento fue citado a la Moncloa para hablar de esas cosas con Sánchez. Eso es. Y claro, aquí el tema ya adquiere un nivel, en fin, muy, muy grave, porque, bueno, pues podríamos pensar que Begoña Gómez, en fin, hacía cosas que luego no le contaba a su marido, vete tú a saber. Pero es que, claro, si resulta que el marido estaba involucrado en las reuniones
Estaba también involucrado el que tenía la llave de la caja de los fondos europeos, Manuel de la Rocha. El hombre fuerte de economía de Moncloa. Claro. Y luego resulta que a raíz de esa reunión en el año 2020, Barrabés empieza a obtener dinero del gobierno, porque claro, esta es otra. Barrabés prácticamente no había recibido dinero del gobierno hasta entonces, ¿no? No, o sea, se había ganado contratos públicos, pero no la cantidad de millones de euros que se empieza a llevar, ¿no? A partir de entre 2020 y 2023 empieza a llevarse un montón de contratos públicos, ¿no? Aquí en The Objective hemos estimado 18,2 millones en varios contratos, ¿no? Entonces sí, es un poco lo sorpresivo de todo ello, porque es que se habló en esa reunión de fondos europeos, que luego Barrabés le propuso hacer unas plataformas internas para que el dinero llegase antes o más rápido, eso también se propuso, pero ahí Sánchez le preguntó a Barrabés, ¿cómo ves tú esto de los fondos europeos? Fíjense, voy a dar unos datos para que se hagan una idea de hasta dónde llega el escándalo. Innovanex, que es una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, obtuvo en el año 18 0 euros de contratos del gobierno. En el año 19 pasó a 360.000 euros. En el año 20 bajó a 80.000 euros, pero es verdad que claro, en el año 20 había pandemia. Agárrense, porque esto es fuerte. En el año 21, es decir, una vez que ya se habían producido estas reuniones, que ya se había montado el máster de Begoña Gómez y tal, los contratos recibidos por Innovanex del gobierno, adjudicados por el gobierno, pasan a 12.570.000 euros. 12 millones. Veníamos de 80.000 en el año 20 y de 360.000 en el año 19. Y en el año 22, 7,6 millones de euros más. Es decir, que efectivamente sumados unos con otros 20 millones. ¿Para qué nos vamos a engañar? Son 53 contratos, me parece que son en total, de 8 ministerios diferentes. Y lo peor es que algunos de esos contratos nosotros los hemos estudiado, ¿no, Javier? Los hemos analizado porque hubo denuncias de los propios empresarios en ese momento y uno en cuestión del Consejo Superior de Deportes que no cumplía los plazos para presentar oferta, ¿no? Eso era un mínimo de 15 días legales, según la ley, según no solo la ley de contratación del sector público, sino también una ley del COVID que se hizo de urgencia. Y fueron 13 días y eso provocó mucho revuelo entre las consultoras porque ya decían directamente si sabemos quién lo va a ganar Barrabés. Claro, aquí hemos publicado emails, o sea, este señor ha publicado emails en este periódico en donde hay empresarios escribiéndole directamente al Consejo Superior de Deportes diciéndole, oiga, que está usted acortando los plazos a propósito, que esto no se puede hacer, está usted haciendo ver descaradamente que le va a acabar entregando el contrato a Barrabés. Y efectivamente el contrato se lo acabaron adjudicando a Barrabés. O sea, una cosa increíble. Pero es que también hemos publicado otros contratos en donde de repente se le dan adjudicaciones a las empresas de Barrabés sin tener, por ejemplo, planes de igualdad, que es un requisito imprescindible que pone el gobierno para que pueda ser adjudicatario de algún contrato del gobierno. Contratos ad hoc previos a la adjudicación. Eso es. Hemos visto cómo en algunas ocasiones, aunque en los criterios objetivos la empresa de Barrabés quedaba mal, luego en los criterios subjetivos se le dopaba la puntuación para que en el cómputo global ganara el concurso. Es decir, que hemos visto de todo y yo creo que aquí el juez Peinado, si escarba en los contratos recibidos por Barrabés, si al final llama a declarar a los funcionarios que han intervenido en las adjudicaciones y en los concursos, al final aquí va a salir mierda por todos lados. Hay otro de Renfe, que además no se comenta mucho, simplemente se ha hablado de él, de 2 millones de euros, que Renfe se ha negado a dar información, ha puesto excusas, de hecho decía que hasta suponía muchos recursos para la empresa y que lo tiene que destinar a servicios públicos. O sea, bloqueando la transparencia esa de la que hace gala Pedro Sánchez. Bueno, pues Javier les seguirá a ustedes contando todo lo que pueda sobre Barrabés. Por cierto, hace unos días él dio, y ya lo comentábamos aquí, unas declaraciones exclusivas también del propio Barrabés diciendo que estaba arrepentido de haber conocido a... Maldigo el día en que la conocí, fue la frase literal que hizo Barrabés sobre Begoña Gómez, en un acto de arrepentimiento por el lío en el que podía haberle metido. Porque en ese momento él creía que no estaba metido en ningún lío, ¿no? Nadie hablaba con él, así que... Muy bien, pues oye, Javier, muchas gracias y hasta la próxima. Genial.
Bueno, y ahora tengo una sorpresa. Les hablaba al principio del programa que íbamos a cerrar hoy con, bueno, pues con alguien importante que tenemos al otro lado del teléfono y se llama César Antonio Molina. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. César Antonio Molina, que seguro que ustedes ya lo saben, se ha incorporado recientemente a nuestro periódico como columnista, está escribiendo unos artículos extraordinarios, aproximadamente uno al mes, y la verdad es que no solo están siendo muy leídos, sino que están siendo muy comentados, César, porque claro, hay que recordarle a la gente que tú fuiste ministro, entre otras muchas cosas, pero has sido ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora estás escribiendo unos artículos realmente críticos con Pedro Sánchez. Bueno, yo fui ministro, fui director del Instituto Cervantes, ministro de Cultura, diputado socialista por La Coruña, dejé mi acta y me volví a la universidad una vez que empecé a vislumbrar por qué caminos que yo no compartía iba la cosa. Y bueno, pues yo sigo siendo un socialdemócrata de toda la vida, de varias generaciones. Parte de mi familia murió en el exilio y conozco muy bien este mundo, ¿no? Y como intelectual, por llamarme de alguna manera, pues hay que ser crítico y sobre todo cuando ves cosas que no compartes, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta de Pedro Sánchez o de este gobierno? Bueno, a mí no me gustan sus maneras, sus formas, la ruptura de la división de poderes, el inmiscuirse en todo, hasta en nuestra vida privada, las amenazas, las mentiras, las injurias, el maltrato al rey y a la monarquía, y el no haber cumplido nunca con el programa que yo hasta hace muy poco había votado, a pesar de todo, y ya no podía más, me he sentido como tantos, ¿no? Humillado, engañado, y entonces pues estas cosas tenemos que comentarlas y rebatirlas, y estamos en un tránsito de una democracia que funcionó muy bien, que han sido 40 años maravillosos de desarrollo del país en todos los sentidos, y de repente viene alguien y que es un autócrata. Y no lo podemos permitir, sobre todo gentes que desde finales del franquismo luchamos contra la dictadura, ayudamos en la medida de nuestras posibilidades al desarrollo de la democracia, la Constitución y demás, y que tenemos alguna autoridad para decirlo. Y eso no quiere decir que yo deje de ser socialista, de ser socialdemócrata, precisamente por serlo, como me dijo Edmond Javés, uno de los grandes poetas franceses, dijo: yo he sido siempre una persona de izquierdas y por eso he considerado que debo de ser más crítico, no debo dejar llevarme por una fe. Es decir, no tenemos que cambiar una fe por otra fe. Oye, pero tú en tu último artículo incluso estableces una comparativa con Vladimir Putin, ¿no? Que no sé si a alguien le habrá sonado demasiado excesiva. Bien es cierto que tú estableces unas diferencias entre ambos. Sí, yo lo digo, evidentemente, porque, vamos a ver, España no es Rusia. Rusia tiene una historia y unas características, un maravilloso país al que yo he viajado varias veces, unos escritores maravillosos, unos cineastas, o sea, Rusia y es Europa, pero allí están con la historia del eslavismo y con esa idea de que si creemos nosotros que son inferiores ellos y así sucesivamente. Entonces, Rusia, desde Pedro el Grande o más allá,
siempre ha tenido dictadores, siempre ha tenido dictadores. Y cuando vino la Glasnost, eso duró 4 días, duró 4 días. Y además es que la gente está acostumbrada de el zar, desde los soviets y todo, y eso lo explica muy bien Pasternak en Doctor Zhivago. Lo explica muy bien esa obsesión rusa por tener a un padrecito, como le llamaban a Stalin, que los cuide y que los proteja y tal. Entonces, partimos de que son 2 mundos diferentes. Afortunadamente aquí todavía existe la democracia, todavía existe Europa, todavía existimos los periodistas, los intelectuales, los profesores, todavía existe una magistratura. O sea que hay una serie de historia diferente a la rusa, ¿no? Pero hay muchas cosas, yo no solamente hago ese guiño con Putin, sino con Trump. Es que Sánchez ya no tiene una ideología, aunque él piense que la tiene, ¿no? Es un populista, en principio de extrema izquierda o más allá, pero que también, como ha cambiado sus opiniones, ha cambiado sus programas, pues hará lo que sea, porque es lo que quiere, como todo autócrata, es sobrevivir. Y por eso pasan las cosas que están pasando, lo de su mujer, porque su mujer pensaba, como mi artículo anterior, que como la señora de Meirás, pensaba que iba a estar ahí toda la vida, ¿no? Y entonces la Universidad Española, en la que yo he pasado muchísimos años, o sea, el ser profesor hay que ser licenciado, hay que hacer el doctorado, hay que hacer una serie de tramos de cosas y tal, y viene una señora que no es nadie y se le da una cátedra, nada menos. No, y se le ¿En qué da, país estamos? y se le da además, hemos sabido, porque ella convoca al rector de la Complutense Claro, claro, al Palacio de la a Moncloa. Moncloa. Es decir, Claro, que claro, pero incluso es que probablemente todos... ella pida la cátedra. O sea, ni siquiera es que se la hayan dado, sino que es que ella la ha pedido y ha pedido Claro, que estar ahí. claro que sí, pero si nosotros yo he pasado por cargos políticos muy importantes en mi mundo de la cultura, pero muy importantes. Pero yo sabía que había algo fundamental que era el no mezclar la familia con la política, porque además no solamente es ella, es que el problema del hermano yo creo que es incluso hasta peor, porque yo soy un gran aficionado a la música, nunca lo he oído en mi vida, nunca lo he visto. He tenido a Nacho Duato durante mi época en el Ministerio de Cultura diciendo que fue con Nacho Duato a San Petersburgo. Sí, Nacho Duato, en un tiempo que se cabreaba con el Ministerio y no sé qué, se fue a San Petersburgo porque allí pues la danza, la música y tal siempre ha sido una tradición tremenda en cualquier época y en este momento también. Pero yo no sabía absolutamente nada de eso. De repente aparece. Es que aquí pensamos, vamos a ver, hay un montón de gente joven que ha acabado en el conservatorio y no tiene posibilidad ninguna de tocar ni siquiera la zambomba en su barrio, porque no hay plazas convocadas. Y así sucesivamente. Entonces, todas estas cosas es que no estamos en el franquismo, es que no podemos regresar al franquismo y a la señora de los collares, las cosas que hacía en mi ciudad de La Coruña, en pleno verano, pedir a unos grandes almacenes que les llevaran abrigos de bisón para elegirlos y luego no los pagaba. Es que Bueno, hasta eso no podemos llegar. hablamos, por supuesto, de Carmen Polo, esposa de Francisco Franco. Lo digo por los más jóvenes que nos estén escuchando, que a lo mejor lo de la Collares no... Afortunadamente ellos no ni lo conocieron ni sabrán ya ¿De quién hablamos? Oye, tú fundamentalmente eres periodista, has estudiado periodismo, has ejercido el periodismo durante muchos años, bueno, aún hoy, haciendo los artículos en The Objective, pero me gustaría preguntarte tu opinión como periodista de estos planes que anuncia todo el rato Pedro Sánchez, todavía no concretados en nada, pero ¿qué te parece esto de que esté intentando meterle mano al tema de los pseudomedios y controlar un poco la información que se publica?
Bueno, yo he sido periodista, he sido muchas cosas y para mí es una profesión en la que yo comencé, tenía 14 años, en La Voz de Galicia. Y desde entonces no he parado en publicar en todos los sitios y lo que más me satisface. Y he sido profesor de historia del periodismo. Entre otras cosas, yo he sido durante años en el Departamento de Humanidades, Periodismo y Comunicación. Si podía elegir, elegía Historia del Periodismo, no solamente español, sino también universal. Y en esa asignatura es clave, y lo sabemos, que es clave los temas de la censura, la persecución de la libertad de expresión, de movimiento, como en todas las constituciones, de la norteamericana y demás, la Constitución de Cádiz, es un capítulo fundamental, esa libertad. En la Constitución de Cádiz, uno de los primeros artículos es esto, la libertad de expresión y tal, no sé qué, la de imprenta y todo eso y tal. Y entonces sabemos lo que le pasó a Larra, las bromas que hacía Larra sobre la censura, diciendo que nadie había escrito mejor que con la censura, ¿no? Ahora recordaba a Dalí, que decía que todas las grandes obras de arte se habían hecho en épocas de tiranos y épocas tremendas, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay una historia que sabe desde siempre, desde el comienzo, pero antes de la imprenta, desde los manuscritos, desde la... que ha habido una persecución. O sea, lo primero que hacen los Reyes Católicos es un decreto en el que a comienzos del siglo XVII, no, del siglo XVI. Y es un decreto que dice, cuidado a todos aquellos que quieran imprimir, que no pidan la licencia eclesiástica y la licencia de la autoridad. Y así sucesivamente. Hemos pasado por Franco y por tantas historias. Y sin embargo el periodismo sigue vivo. Y va a seguir vivo. Y por más que lo agoten con la cuestión económica, Martínez de la Rosa, que era un escritor muy conocido y fue primer ministro durante la regencia, impuso, o sea, para que se pudiera publicar los periódicos, el propietario y tal tenía que demostrar que tenía una cantidad importante de dinero y de medios para hacerlo. Luego tenía que poner un dinero para mantener eso durante años, no sé qué y tal. Y bueno, la prensa siguió, la prensa va a seguir, porque saldrá por un lado, saldrá por el otro. Cuando estaba Franco, yo me acuerdo con mi abuelo, oíamos todos los días a la 1:30 comiendo la BBC de Londres. Y por la noche, en la cena, Radio París. Y estábamos al tanto de todo lo que sucedía afuera y llegaban periódicos de fuera. El periodismo es imbatible porque es una de las defensas fundamentales de la libertad del ser humano. Y sin el periodismo y sin la libertad de expresión no hay democracia. Y entonces sabemos lo que viene. Pero lo que viene, que nosotros ya lo vivimos, al menos yo, en una parte pequeña, y al final no fue capaz, a pesar de la prensa del movimiento, a pesar de lo que fuere. Es imbatible. Y además, por ejemplo, Azaña, que para mí es fundamental, una persona a la que admiro y tal, tiene una mancha, que fue aquello de la ley en defensa de la República. Que yo entiendo cómo lo hizo, por qué lo hizo y tal, pero es que eso le queda la marca, porque esa es una demostración de que se querían imponer a una libertad que es la expresión del ser humano. Y si hay algún delito y tal, pues que se vaya a lo penal y que se demande, y que hay maneras de atajar eso y de demostrar que lo que se ha dicho no es cierto. Bueno, como ven ustedes, se aprende muchísimo hablando con César Antonio Molina y sobre todo llega uno a la conclusión de que la degeneración política en España es absoluta, porque fíjense ustedes en qué poco tiempo hemos pasado de tener de ministro de Cultura a César Antonio Molina
a tener ahora a Ernest Urtasun, que ya saben ustedes que está más preocupado por, ¿cómo se llama esto? Descolonizar. La descolonización. Descolonizar los museos y cosas por el estilo. En fin, hemos perdido mucho por el camino. La verdad es que el deterioro de los políticos y de nuestros ministros está cada vez, en fin, en unos niveles más ínfimos y no sé si se puede caer más bajo, pero en fin, todo es posible. Bueno, César Antonio, es un placer escucharte, te agradezco mucho estos minutos y sobre todo te agradezco enormemente que hayas querido venir a The Objective a escribir tus artículos, porque creo que tu presencia enriquece mucho más aún, si cabe, este producto y este periódico. Yo estoy encantado y además estar rodeado de tanta gente que ha pasado por nuestra misma lucha. Pues muchas gracias y hasta la próxima, que seguro que habrá más oportunidades de tenerte en este podcast. De acuerdo, un gran abrazo. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa. No se quejarán que hoy hemos tenido de todo. Ketty Garat, Teresa Gómez, Javier Leal y encima César Antonio Molina. Espero que les haya gustado y espero que estén con nosotros de nuevo aquí la próxima semana, que estaremos con nuevos temas, con nuevas exclusivas y ya saben, de aquí a entonces pueden seguir informados siempre a través de theobjective.com y de todos nuestros perfiles en las redes sociales. No nos dejen de seguir porque ya saben ustedes que nosotros somos incansables, no vamos a cejar en nuestro empeño por muchas presiones, por muchas amenazas y por muchos chantajes e insultos que nos puedan lanzar los políticos y aquellos a los que no les gustamos. Hemos venido para quedarnos y aquí vamos a seguir. Muchas gracias y hasta la próxima.